en la cena de Acción de Gracias. Mi hermana de pronto se levantó y declaró, hicimos una votación y ya no eres parte de esta familia. La sala estalló en vítores. Solté una risita contenida y dije, en ese caso, probablemente no necesiten esto. Con calma, dejé una carpeta sobre la mesa. En cuanto la abrió y vio lo que había dentro, se volvió loca, gritó tan fuerte que hizo callar a todos. Hola, Reddit, antes de empezar, asegúrense de ver esta historia hasta el final. Es una de las traiciones familiares más intensas que hemos cubierto. Y si les gustan las historias dramáticas al estilo Reddit, no olviden suscribirse. Ahora sí, vamos al grano. La Acción de Gracias en la casa de mis padres solía significar calor, risas y comida en exceso, pero en los últimos años se había convertido en un espectáculo de sonrisas forzadas y pullas disfrazadas, todas dirigidas a mí. Al principio pensé que me estaba imaginando cosas, pero el año pasado entendí la verdad, ya no formaba parte de ellos. Me había convertido en una extraña dentro de mi propia familia. Todo empezó cuando mi papá falleció hace 3 años. Dejó un patrimonio modesto, algunas propiedades, unas inversiones y el negocio familiar. Fui yo quien se quedó para ayudar a manejarlo, mientras los demás seguían con sus vidas. Yo estaba en la trinchera, lidiando con papeleo, el proceso de sucesión y manteniendo el negocio a flote. Ni una sola vez me preguntaron cómo estaba, ni una sola vez se ofrecieron a ayudar. Mi hermana mayor, Jenny, siempre tuvo un don para controlar. Se veía a sí misma como la abeja reina de la familia, organizaba desayunos, festejos de cumpleaños y lo subía todo a las redes como si fuéramos una gran familia feliz. Pero detrás de cámaras era manipuladora y calculadora, experta en volver a los demás en mi contra. Con el tiempo mi hermano dejó de llamarme, mis primos me dejaron de seguir en redes, incluso mi mamá, frágil desde la muerte de papá, se volvió más fría y repitió al pie de la letra las opiniones de Jenny. Me mantuve al margen, pero nunca falté a una sola fiesta familiar, quizá por costumbre, quizá por esperanza. Este año llegué puntual, un pay de calabaza en una mano y una carpeta bajo el brazo. No esperaba calidez, ni siquiera pensaba encontrar un mínimo de cortesía, pero nunca imaginé la emboscada. La cena comenzó en un silencio incómodo, recibí un par de asentimientos y saludos forzados. Jenny, por supuesto, radiante, vestida como si estuviera grabando su propio programa de cocina. El pavó fue trinchar, pasaron los platos, sirvieron el vino, y justo cuando todos empezaban a comer, se paró y alzó su copa. Tengo un anuncio, dijo con una sonrisa dulce, uno que ya esperaba hace rato. Tomé un sorbo de agua y esperé. Se giró hacia mí como si fuera una invitada que se había pasado de lista. Hablamos entre todos, dijo, señalando a la mesa, y hemos tomado una decisión. Hicimos una votación y decidimos que ya no eres parte de esta familia. Hubo una pausa. Miré alrededor, mi mamá bajó la mirada, mi hermano menor, con quien no hablaba desde hacía meses, desvió la vista. Mi tía esbozó una leve sonrisa, y luego, como si fuera una broma macabra, algunos aplaudieron, otros simplemente asentaron. La miré a los ojos, sintiendo nada, ni rabia, ni sorpresa, solo la confirmación de lo que llevaba años sospechando. Solté una risita y me puse de pie. Bueno, dije, dejando mi servilleta, en ese caso supongo que no van a necesitar esto. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo, saqué la carpeta y la dejé suavemente sobre la mesa, justo frente a la copa de Jenny. Alzó una ceja y su sonrisa se torció. ¿Qué es esto? ¿Tu carta de renuncia?, preguntó. No contesté. Me limité a verla abrirla. Primero, un ceño fruncido de confusión. Después, la tensión en su mandíbula. Sus ojos repasaron la primera hoja, luego la siguiente, y entonces, un grito, profundo, gutural e incontrolable, que hizo que los tenedores cayeran y las copas vibraran. ¿Qué diablos es esto?, chilló. ¿Qué hiciste? Tomé mi abrigo. Ustedes votaron para expulsarme de la familia, dije con calma. Así que supuse que no querrían nada de lo que viene con ella. Me dirigí a la puerta mientras su voz temblaba detrás de mí. No puedes hacer esto, no puedes, mientes, esto no es real. Pero lo era, cada hoja, cada firma, cada documento notariado. No tenía ni idea de lo que estaba por venir. Ni siquiera cerré la puerta de golpe. Quise que escucharan cómo se cerraba con calma, lo imperturbable que estaba ante el caos que se desataba adentro. Al bajar los escalones de la casa que una vez llamé hogar, el grito de Jenny aún resonaba en las paredes. Era el sonido de una mujer que acababa de darse cuenta de que su imperio estaba construido sobre los cimientos de otra persona, y que yo acababa de arrancarlos de raíz. La carpeta que dejé no era una amenaza, era una realidad que se negaban a creer.
Dentro estaban los documentos finales que transferían la propiedad del negocio de papá, el mismo que yo había mantenido a flote en solitario durante 3 años, completamente a mi nombre. No solo eso, sino también el edificio de la última propiedad en renta que papá había guardado para la familia. Era la cláusula final del fideicomiso en vida, algo de lo que ninguno sabía porque nunca fueron a la lectura final. Estaban demasiado ocupados planeando vacaciones en Aruba mientras yo me quedaba con el abogado de papá. Papá lo planeó así, los conocía. Sabía que tratarían la herencia como un buffet y que yo terminaría lavando los platos. Por eso me dejó la casa donde vivía, el negocio que administraba y el control del fideicomiso familiar en cuanto mi mamá volviera a casarse o su salud ya no le permitiera seguir al frente. Hizo ambas cosas en los últimos 18 meses, se casó con un hombre elegido por Jenny y, cuando su salud decayó, delegó toda responsabilidad. Al principio no presioné, esperé, quise darles una oportunidad de hacer lo correcto, de incluirme, de respetarme, pero Jenny concentró poder, convirtió a nuestra familia en una camarilla, como si estuviéramos de nuevo en la secundaria, y yo fui la víctima de su campaña de susurros en el grupo de chat. Envenenó mi relación con todos, no los perdí, ella me los quitó, así que ahora yo recuperaba lo que era mío. Esa noche, tras la explosión en la cena, apagué mi teléfono, las llamadas no paraban, primos, mi mamá, el esposo de Jenny, que jamás me había saludado sin una sonrisa sarcástica, no contesté, los dejé hervir en silencio. A la mañana siguiente, tenía 4 mensajes de voz solo de Jenny, cada uno más desesperado que el anterior. Nos dejaste sin aviso, no puedes hacerle esto a la familia, lo vamos a pelear, eres mala. Luego, un mensaje de texto de Drew, corto y frío, necesitamos hablar en persona. Tampoco respondí, en su lugar, reenvié todo a mi abogado. 2 días después, Jenny intentó entrar a la oficina, el negocio al que ella llamaba, ese estropicio que nos dejó papá. Entró con aire de dueña, pero el guardia le pidió cortésmente que se retirara, no estaba autorizada. Le habían mostrado su foto y la tenían marcada, sorprendentemente, no lo tomó bien. Ese mismo día mi mamá apareció en mi casa, sola y sin avisar. Casi no abro la puerta, pero algo en mí aún quería creer que quedaba un ápice de instinto maternal en ella. Se veía cansada, más vieja, más pequeña. Yo no voté, susurró. No dije nada, dio un paso y se sentó al borde del sillón, como si no perteneciera ahí, quizá no pertenecía. No aplaudí, no celebré. Pero tampoco dijiste nada, finalmente respondí. Desvió la mirada, tras una larga pausa, murmuró. ¿Por qué lo hiciste así? Podría haberle dado 100 razones, porque me humillaron, porque me trataron como basura, porque se rieron al expulsarme de lo poco que me quedaba, pero la verdad era más simple. Les di 3 años para que me trataran como parte de la familia, y usaron cada uno de esos años para tratarme como basura, así que les di exactamente lo que pidieron. Asintió lentamente y se fue, sin abrazo, sin palabras de consuelo, solo el silencio de siempre. Para el fin de semana, las repercusiones habían alcanzado a todos. El estilo de vida de Jenny, su casa cara, vacaciones tras vacaciones. SUV de lujo, dependía de los dividendos del negocio y las rentas. Con su acceso revocado y sus pagos congelados hasta la auditoría, la tierra bajo sus pies empezó a temblar. Sus correos pasaron de la ira al pánico, de las amenazas a las disculpas, y finalmente a ruegos. Por favor, no hagas esto. Sigues siendo mi hermano, por favor. No quería que llegara tan lejos. No respondí. Mientras tanto, en la oficina reinaba la calma. Mi personal, que siempre me había considerado como familia en formas en que mis parientes de sangre nunca lo hicieron, por fin tuvo los recursos que necesitaba. Di aumentos, reestructuré el horario y financié una beca completa para nuestro becario, que trabajaba medio tiempo mientras cuidaba de su madre enferma. El equipo prosperaba, el negocio crecía, pero en casa algo me carcomía. Esta victoria no se sentía limpia, no sabía a justicia. Era como un vendaje de hielo sobre una herida, entumecida pero sangrando por dentro. Porque por más que quisiera negarlo, las palabras de Jenny, ya no eres de la familia, habían hecho más daño del que dejé ver. No solo me habían excluido, me habían enterrado, como si hubiera muerto sin que mereciera duelo. Y yo tenía todas las cartas. Podría haberlos aplastado, vendido las propiedades restantes, subastado las reliquias familiares, hasta recuperado el auto que Jenny se había regalado del patrimonio de papá, todo legalmente mío. Pero ese no era el legado que quería dejar, ni siquiera para ellos. Así que hice una última jugada, algo que nunca esperaron. Convocé una reunión, invité a Jenny, a mi mamá y a nuestros 2 hermanos a la sala de juntas de la oficina, la misma en la que no habían puesto un pie desde el funeral de papá.
Entraron cansados y confundidos. Jenny parecía no haber dormido. Mi mamá evitaba mirarme. Y mi hermano menor vino acompañado de su esposa, la misma que me bloqueó en Facebook hace 2 años y olvida mi cumpleaños cada año. No estoy aquí para discutir, dije, de pie al frente de la mesa. No vine a pelear, ni a perdonar. Jenny dio un respingo al oír esa última palabra. Estoy aquí para darles claridad y cierre. Pasé un paquete a cada uno. Estoy transfiriendo el resto del fideicomiso familiar a una fundación benéfica, continué, una que otorgará becas educativas, apoyo en salud y programas comunitarios en nombre de papá. Ustedes ya no recibirán ingresos pasivos de él. Mi hermano menor preguntó, ¿por cuánto tiempo? Respondí, el consejo estará integrado por miembros de la comunidad, no de la familia. Jenny se puso de pie, temblando. Me estás destruyendo. No, dije, ustedes se destruyeron. Yo solo me aseguro de que nadie más salga lastimado en la caída. Ella salió furiosa, mi hermano la siguió, solo mi mamá quedó, con los ojos vidriosos. ¿Me odias?, preguntó. Tras un largo silencio, contesté. No, pero no confío en ti y no te extraño. No respondió, simplemente se levantó y se fue. Aquella noche, por primera vez en años, cené con personas que realmente se preocupan por mí, mi equipo de trabajo, sus familias y algunos amigos de los que me había distanciado persiguiendo la aprobación de quienes nunca la merecieron. No hubo comentarios pasivo-agresivos, ni juicios, solo risas, calor y honestidad. A la mañana siguiente visité la tumba de mi papá, no iba desde hacía tiempo. Llevé un pequeño ramo, lo coloqué con cuidado y me senté junto a la lápida un buen rato. El viento estaba en calma y el cielo nublado, se sentía tranquilo. No te preocupes, susurré, ya los dejé ir, y por primera vez en muchísimo tiempo, me siento libre. A veces la venganza no se trata de destruir al otro, sino de reconstruirte sin él. Si estuvieras en mi lugar, ¿actuarías igual? Cuéntamelo en los comentarios. Como siempre, gracias por ver.